Muchas gracias a todos por estar aquí en este foro. Quiero agradecer sobre todo a los que han hecho posible que estemos presentando los resultados de este estudio. Me sumo, no voy a detallarlo, me sumo a todo lo que ha dicho María Elisa Molero porque estoy totalmente de acuerdo con ella en todo, incluso en la grandísima ventaja que nos ha supuesto el poder trabajar distintas disciplinas en este análisis. Y para mí, desde luego, siempre es un placer escuchar a mis colegas desde el punto de vista de otras disciplinas como es la sociología o el derecho, qué es lo que tienen que decir, y no sé si me habrán estado observando, pero he estado tomando notas todo el tiempo y eso que han estado hablando de lo que es el informe, pero es que siempre aprendo con ellos y espero que consigamos trasladar a la sociedad todo lo que entre todos nosotros hemos sido capaces de analizar y espero que de aportar sobre cuál es la situación de nuestros jóvenes en el mercado de trabajo. Nos hemos asustado muchísimo porque de repente yo creía que terminábamos a las 2:30, mira, el programa terminaba a las 2, nos han dado un poquito más de margen. Como siempre, me va a tocar ir muy deprisa. Y bueno, aquí tenemos mi presentación. ¿Me permites a ver si soy yo capaz de enterarme cómo va esto? Bueno, el caso es que yo tenía preparada una presentación como para 20-25 minutos. Voy a tener que acortarla, iré deprisa. Se ha dicho ya muchas cosas de las que yo quería puntualizar sobre cuál es la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo. Así que espero que me perdonen si paso por algunos de los gráficos y de las cuestiones que traía para centrarme en algo que creo que es de lo que no terminamos de ver y que es algo que se sigue pasando por encima, aunque sí que es cierto que se ha hablado de ello y hago referencia a uno de los datos que nos han dado en la presentación anterior, cuando hablaban que los jóvenes piden, sobre todo, tener seguridad en el empleo, lo cual choca un poco. Esther me parece que ya no está, es una pena, porque ella había sugerido que efectivamente ya no estamos en una posición en la que tengamos que tener un empleo en el que entremos el primer día y terminemos nuestra vida laboral en él, sino que los jóvenes también aspiran a poder ir conociendo nuevas oportunidades, nuevas experiencias. Pero cuando se les pregunta, lo que quieren es seguridad. A mí no me importa seguir rotando e ir avanzando en el mundo, pero bueno, con la seguridad de que voy a poder hacerlo desde el punto de vista de poder tener unas transiciones que me permitan adquirir experiencia y ir adquiriendo en la vida posiciones que me permitan ir viviendo y, ¿por qué no?, cada vez un poquito más y mejor, en el sentido no solamente de mis experiencias, sino también los ingresos. Y entonces, en ese sentido, también es sorprendente la otra afirmación que nos han presentado ellos de que los jóvenes ya prácticamente lo único que quieren es un salario justo. O sea, ya no hablamos, o sea, la perspectiva de futuro como la que la tienen muy lejos. Entonces, en ese sentido, es en el que yo quería sobre todo incidir por lo que nosotros hemos estudiado desde la perspectiva del cómo se están comportando los contratos indefinidos, esos que efectivamente siguen estando ahí en todas las reformas, siguen apostando por ellos, nuestros gobiernos, todos los tipos, los colores de gobiernos que hemos tenido, han apostado por el empleo indefinido, la Comunidad Europea apuesta por él, en la referencia. Es cierto que no hay empleo para todos, es cierto que todo lo que hemos dicho es cierto, pero también es cierto que nuestros empleos indefinidos son a la vez cada vez más precarios. Y es ahí donde yo quería incidir un poco más sobre lo que hemos encontrado. Y entonces, bueno, ya os digo, voy a pasar muy deprisa por todo lo que tengo antes de llegar a eso, pero para que veáis, como bien decía María Elisa, bueno, este era el esquema que supuestamente iba a utilizar, que vaya a ser lo que voy a utilizar al final. Como decía María Elisa, ha habido una serie, en las reformas ha habido algunos programas que han sido los que, sobre todo ella ha mencionado, que tiene que ver con todos los incentivos a los contratos indefinidos, que tiene que ver con toda la flexibilización a los contratos de formación y de prácticas, que tiene que ver con las nuevas modalidades del primer empleo joven y con el sistema de garantía juvenil, que bueno, ya no he mencionado, pero lo mencionó anteriormente el profesor Ricardo Escudero. Pues bien, como ella bien decía, observad, que creo que en la siguiente diapositiva, si sale, algunas de las cifras. Estas cifras están obtenidas a partir del registro de contratos
del Servicio Público de Empleo. O sea, esto no son estadísticas, estos son registros, esto es lo que hay. Y esto es lo que nos dicen en los registros del Servicio Público de Empleo. Por lo tanto, digo yo que deberíamos creérnoslo, ¿no? Aquí no hay cocina de ningún tipo, sino simplemente contabilidad de cuántos son. Y lo que nos encontramos es que el contrato de emprendedores, ese contrato que refería María Elisa, de las empresas de menos de 50 trabajadores con jóvenes, resulta que ahí tenéis las cifras y, bueno, sí que es cierto que en el 2015 más que se duplicó. Entonces, bueno, pero seguimos teniendo unas cifras que son 88.000 sobre todo el conjunto de contratos que se han realizado, que resulta una cifra todavía muy pequeña. Pero es que mirad lo del primer empleo joven, ese empleo temporal que se ha descausalizado totalmente. Pues 252 casos, o sea, eso no lo podemos ni estudiar, ahí no podemos ni mirarlo. Y luego, por último, los participantes en el sistema de garantía juvenil, que era otro sistema que, como bien presentaba Ricardo, puede tener mucho futuro. Pues bueno, hemos conseguido que del año 2014, que fue cuando entró, al 2015, pues bueno, han subido las cifras, pero todavía siguen siendo unas cifras muy pequeñas cuando son muchos los jóvenes que tenemos en situaciones que están realmente mal en relación con su posición dentro del mercado de trabajo. Entonces, por eso estas cifras hay que tomarlas con mucha cautela, hasta tal punto que, por ejemplo, ahora que recuerdo que sale el triangulito, el texto que sale aquí, que nos decía en el Servicio Público de Empleo que ellos saben, que es cierto, que muchas empresas no se acogen a bonificaciones ni a incentivos y que lo único que se acogen es a lo del periodo de prueba, pero aún así, ese periodo de prueba, que es un año gratis, para poder catar al trabajador y decidir si me quedo o no con él. Bueno, pues aún así, para poner todo eso en contexto, pues deberíamos ver cuál es la situación de los jóvenes, no solamente en cifras de desempleo, sino también en cifras de cuáles son los que están en el mercado de trabajo, cuáles son, sumando los ocupados y los parados, eso que llamamos población activa, pues ahí tenéis diferencias. Aquí sale un poquito el género, las diferencias por género. Es que no hay tiempo para todo, sino, bueno, espero que podáis leer el informe y ahí veréis que en algunas ocasiones sí que nos referimos a las diferencias, porque evidentemente en algunos casos son muy importantes. Entonces, aquí lo que tenéis es la evolución en pespunteado, es la evolución de la población activa en rojo los hombres y en morado las mujeres, y las otras líneas que son cómo ha ido evolucionando el volumen de población ocupada. Entonces, esto es volumen, esto no son tasas, estos son cuántos. Y entonces, pues bueno, ahí podéis ver, en el informe ya os digo que tenéis las diferencias, pero bueno, son bastante similares cómo han ido evolucionando e incluso cuántos están ocupados en términos de cifras al final del periodo de análisis, hombres y mujeres. Y eso es lo que resulta, y esas barritas que hay, esas cifras que están puestas son las tasas de desempleo, el 37,8% de desempleo de los hombres y 36,2% el desempleo de las mujeres. Y observad las diferencias con cuando empezó el periodo. Entonces, evidentemente, ha caído la población activa, ha caído la población ocupada y, a pesar de la caída de la población activa, la tasa de desempleo ha subido mucho. Esa tasa de desempleo, si tuviese tiempo, lo pondría, pero menos mal que esa la tengo oculta, nos muestra que es una media que no tiene nada que ver cuando hablamos de los muy jóvenes y de cuando ya hablamos de los más mayores, que tenemos una franja de 16 a 29 años. Entonces, la tasa de desempleo de los más mayores es más bajita y la tasa de desempleo de los más jóvenes altísima. Entonces, todas esas cifras, es que esto es confuso, porque además si hubiese puesto las cifras, he estado todo el tiempo comparando con las mías cuando salían cifras aquí en la pantalla. Y claro, es que agregamos y calculamos la tasa de desempleo de los que tienen 16 a 24 y nos sale una cifra distinta de cuando agregamos los de 16 a los de 29. Y totalmente distintas si vemos a los de 16, a los de 17, a los de 18, a los de 19. Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado con las cifras que damos, por eso, ¿no? Dios mío, ¿qué estamos diciendo? Entonces, yo creo que hay que concretarlas. En cualquier caso, es mucho mayor el nivel de desempleo de nuestros jóvenes en comparación con otros países del entorno europeo y efectivamente las tasas de desempleo son más altas las de los jóvenes nuestros con nuestro entorno y con nuestros mayores. Luego tienen una situación en el mercado de trabajo evidentemente peor. Entonces, vayamos a ver cuando entran en el mercado de trabajo, cómo entran, para poner un poco las cifras estas que María Luisa me ha dejado para que os muestre. Pues observad, aquí esas llavecitas ya nos están apuntando que dónde van a salir las barritas de indefinidos. A la izquierda
vais a tener los jóvenes y a la derecha los mayores. Bueno, pues observad, aquí tenéis ordenado la tipología de contrato indefinido, tiempo completo, indefinido, tiempo parcial. Bueno, espero que lo podáis ir leyendo. Los indefinidos están abajo, luego van saliendo obra-servicio, eventuales, interinidades y formación. Entonces, vais a ver todo lo que ha dicho María Elisa de cómo se utilizan los diferentes tipos de contratación en estas barritas. Entonces, ahí van saliendo indefinido tiempo completo, tiempo parcial, con bonificación, conversiones y se acabó, ya no hay más indefinidos. Esto es el volumen de contratos que se han registrado en el Servicio Público de Empleo. Repito, aquí no hay cocina, estos son los datos, las cifras, tal y como se registran. Entonces, menos del 10% son contratos indefinidos, tanto para los jóvenes como para los más mayores, pero los más jóvenes, menos todavía. Ahora empiezan a salir obras o servicios. Estos son obras o servicio tiempo completo y obras o servicio tiempo parcial. Los más mayores tienen más este tipo de contratación, que dentro de lo que cabe son contratos que habitualmente duran, por término medio, un poquito más que los que vienen ahora, que son los eventuales. Ahora salen las barras en verde, eventuales tiempo completo y eventuales tiempo parcial. Y observad los jóvenes. Si observáis los jóvenes, efectivamente ganan los eventuales, que son los más temporales de todos los temporales y además que tienen la otra característica de que son muy estacionales. Entonces tienen un comportamiento a lo largo del año que llama mucho la atención. ¿Por qué se siguen utilizando ese tipo de contratos y no se utilizan? Evidentemente, lo ha puesto de manifiesto María Elisa, son contratos que no requieren prácticamente de nada, simplemente se contratan a bien. La otra cuestión es que estos deberían tener una causa. Entonces, estos sí que son contratos causales, estos son contratos que tienen que explicar por qué se realizan. Sin embargo, tenemos, bueno, pues no sé si es la legislación o la habilidad de los contratantes de conseguir que sean todos estos montones de contratos temporales los que se firman, no solo con los mayores, sino también con los jóvenes. Y ahora se van a salir los interinos y observar el rosita, el fucsia. Esos son los contratos de formación y de práctica. Entonces, evidentemente, en los más mayores no están y en los más jóvenes están, pero ocupan nada, muy poquito. Han evolucionado, efectivamente han ido creciendo, pero siguen teniendo un porcentaje muy pequeño de lo que es el volumen total de contratos, de los millones de contratos que se firman al año. Tened en cuenta que cuando estamos hablando del volumen de contratos, estamos hablando de la posibilidad de que en el mismo año una persona firme muchos contratos. Hay gente que llega a tener cientos de contratos al año. Entonces, ese tipo de cuestiones, claro, estos son, ahí están uno y otra vez la misma persona. Estos son contratos puro y duro que pueden afectar a poquitas personas. Entonces, por eso puede ser que los que estén ocupados, los que se hayan ocupado con las cifras de la EPA, sigan siempre los mismos, pero tienen 7 millones de contratos, bueno, exagerando, a lo largo del año. Entonces, cuando vemos esto, nos gusta mucho también mirar a ver cómo se distribuyen por tamaño de empresa, porque claro, es que tenemos una legislación en la que está marcando la diferencia entre los tamaños de empresa. No hay duda, las empresas pequeñas son las que más contratos realizan, porque nuestro entramado empresarial está caracterizado sobre todo por eso, por un montón de pequeñas empresas. Más del 90% de nuestro sistema productivo está en manos de empresas de pequeño tamaño. Bueno, pues efectivamente, estas barritas rojas nos indican cuáles son las empresas pequeñas que firman. En los ejes tenéis todos los tipos de contratos. Entonces, las rojas son menos de 10, las verdes son de 10 a 49, de 50 a 59 y de 100 o más trabajadores. Entonces, observad cómo los contratos de interinidad, sobre todo, son las más grandes, los de práctica y formación también tienen unos poquitos más, pero observad los indefinidos, pues sí, son las empresas pequeñas. Entonces, sí, las empresas pequeñas crean contratos indefinidos. Todas tienen contratación temporal y el tamaño, lo dejamos aquí, es alguna variable que es de mucha importancia en nuestro sistema productivo. No solamente porque crean empleo, las de menor tamaño, porque son más, sino también por lo que veremos después cuando hablemos de la estabilidad de los contratos. A ver. Ahora se me fue.
Bueno, pues ahora lo que tenemos es ya, esos son los datos brutos, son cifras, sumas, pero ahí detrás puede haber una composición de rama de actividad, puede haber una composición de el nivel de educación de los trabajadores, de tipo de tarea, es decir, la ocupación que realiza, es decir, hay mucha información que está detrás de esas cifras. Entonces, nosotros, los economistas, con nuestras herramientas, lo que intentamos es intentar extraer de todos esos datos el peso neto que tiene alguna característica en particular de todo eso que vemos ahí. Entonces, en este tipo de análisis que os muestro, el resultado es, descontando el efecto de todo lo demás, ¿cuál es la probabilidad de que un joven acceda a un contrato indefinido? Entonces, observad, ahí tenemos el 1 de referencia, cuando está por encima de 1, mejor, cuando está por debajo, muy poquita probabilidad, o sea, simplemente eso. Entonces, observad cuál es la tendencia decreciente durante toda la crisis a que nuestros jóvenes hubiesen accedido a un contrato indefinido. Y luego, cuando acceden a un contrato indefinido, está este gráfico, que no sé si no lo consigo sacar, pero bueno, es un gráfico en el que nos muestran las diferencias por contratos indefinidos. Y entonces lo que se observa es que frente al contrato ordinario, los que han tenido bonificaciones no han crecido, sino que han caído durante la crisis, y que los únicos que se han mantenido un poquito en el orden han sido los que eran conversiones indefinidos, conversiones de contratos temporales, es decir, el trabajador ha tenido previo una experiencia de la temporalidad con la empresa y la empresa ha pasado a convertirla a un trabajador indefinido. Bueno, pues esos están ahí y se comportan más o menos como los ordinarios, los de siempre, los de toda la vida, y los bonificados, sin embargo, son los que han caído y solamente han empezado a crecer a raíz de la reforma de 2012. Cuando aparece el contrato de emprendedores y empiezan los nuevos incentivos, entre los cuales los jóvenes destacan. Bueno, pues vamos a ver esos contratos indefinidos que se han estado creando a lo largo de estos años, del último periodo de crisis y cogiendo ya un poquito el repunte de la salida, y vamos a ver cuánto tiempo duran. Es decir, un joven empieza un contrato indefinido, bien, estupendo, ¿y cuánto tiempo está en el empleo indefinido? Entonces, ahora, el gráfico que va a salir nos ordena, además yo creo que están ordenados, sí, están ordenados los nombres que salen, están ordenados las barritas, las curvas que veis, corresponden a los nombres que están aquí en el eje, por si no distinguís bien los colores. Entonces, ¿esto qué es lo que nos está diciendo? Que cuando empiezan, y es la cifra, el 1, que tenéis a la izquierda, cuando empiezan, según van muriendo, según se van dando de baja esos contratos, ¿cuántos van quedando empleados? ¿Cuántos se van yendo y cuántos van quedando? Entonces, por ejemplo, observad 365 días, que es la información que tenéis en el eje de abajo, el eje de la X de siempre, en ese eje horizontal, ahí tenemos los días, lo que van durando, el tiempo que va pasando. Entonces, observad, en un año hay algunos contratos de los cuales no queda ni el 50%. O sea, el valor este que tenéis aquí de 0 a 1 lo podéis poner como si fuese de 0 a 100, porcentaje, o en tantos por 1 o en tantos por 100. Entonces, cuando es 0,6 significa que el 60% sigue estando ahí, por lo tanto el 40% se ha perdido. Entonces, si vais leyendo en tiempo y vais subiendo a ver las gráficas, nos damos cuenta que los contratos, sobre todo los contratos iniciales y sobre todo los bonificados, queda menos del 50%. Al paso del año se han perdido. ¿Quiénes son los bonificados? Los contratos de emprendedores. Entonces, los contratos de los jóvenes, como el de todos en general, no por ser dramática, pero en general esto sale con todo, lo que pasa es que la probabilidad de que se mantenga el contrato del joven es todavía menor. Los contratos indefinidos mueren muy rápido. Vamos viendo cómo esa rotación a la que hacemos alusión cuando hablamos de la temporalidad no es solamente una característica de la temporalidad, sino que es una característica también del empleo indefinido. Y de ahí la preocupación de los jóvenes, no me extraña, la seguridad no es cuestión
de tener un empleo, sino es cuestión de seguir teniendo empleo a lo largo del tiempo en el que yo tenga la necesidad de participar en el mercado de trabajo. Entonces, cuando se ve la duración de los contratos ordinarios, se ve que también son de muy corta duración. Luego, ni los contratos temporales ni los contratos indefinidos duran mucho. Y entonces aquí lo único es la diferencia por tamaño de empresa, y con esto ya termino. Cuando ordenamos por tamaño de empresa, ¿qué es lo que vemos? Que las empresas pequeñas son las que más contratos indefinidos firman, pero también son las empresas en las que más contratos mueren. No solamente por la mortalidad propia de las empresas, que es la curva más baja, sino también porque van rotando más los trabajadores, están menos tiempo los trabajadores en las empresas pequeñas. Las empresas más grandes son las que tienen aparentemente la capacidad de conseguir que un trabajo indefinido se parezca más a un contrato, como se dice en inglés, sin final previsto, que son los contratos indefinidos. El contrato indefinido no significa que sea un contrato para toda la vida, significa que simplemente el final no está previsto, ahí queda abierto. Entonces, en ese sentido, son las empresas más grandes las que efectivamente dotan de más estabilidad a su contratación. Por eso os decía que lo del tamaño importa. Y una de las razones por las que creemos que en muchas ocasiones todas estas medidas que mencionaba María Luisa, que se han emprendido para incentivar la contratación indefinida y que no siguen, que no parece que tengan mucho efecto en lo que es al acceso y que tampoco tienen mucho efecto en la estabilidad, el hecho de que no se estén poniendo en marcha yo creo que puede tener que ver, y bueno, ellos me lo discutirán y vosotros si queréis también, con el hecho de que para firmar un contrato y recibir algún tipo de incentivo, la empresa tiene que mantener un compromiso de estabilidad de su plantilla. Esa restricción es tal para la empresa que yo creo que prefiere no acogerse a ningún tipo de bonificación y poder gestionar su plantilla y modificarla como lo necesite. Entonces, esa rigidez que introducen las bonificaciones y los incentivos que se dan para las cuotas de seguridad social a las empresas, como llevan ese requisito de mantener la plantilla durante un cierto tiempo, es difícil contrastarlo. Habría que preguntarle a las empresas si realmente lo piensan así. Pero la impresión es que viendo la necesidad que tienen de modificar su plantilla, puede ser una explicación de por qué los incentivos no los utilizan mucho, no firman contratos con esas características y prefieren seguir utilizando las contrataciones de toda la vida, eventuales obras servicios y en todo caso iniciales ordinarios, y más ahora que todos los contratos indefinidos tienen el coste de despido improcedente igualado a 33 días. Luego ahora prácticamente ya todos los contratos indefinidos podrían ser iguales, y de ahí la propuesta nuestra, no seguir gastando dinero en incentivar los contratos. Nosotros los economistas hablamos de un efecto peso muerto, porque en realidad los contratos se firman cuando la empresa lo necesita, la empresa contrata porque tiene necesidades productivas. Y entonces esa necesidad productiva es la que sobre todo les mueve. Y en ese sentido, seguir gastando dinero y vaciando la caja de la seguridad social, porque al final todo lo que no se recauda porque están incentivados y bonificados, eso perjudica a lo que entra en la seguridad social. ¿Para qué? Si no sirve, ni dotan de estabilidad, ni dotan de acceso, ni dotan de nada. Entonces, en ese sentido, yo, básicamente, y aquí lo dejo porque si no ni siquiera Patricia va a poder hablar, creo que seguir apostando por ese tipo de medidas, y en todo caso lo que habría que apostar de verdad es por lo que también ha salido en muchas ocasiones a lo largo de todas las presentaciones de esta mañana, es la necesidad de dar formación a los jóvenes que se adecúe a las necesidades que tiene el mercado de trabajo, y no solamente a la digitalización y a los grandes ingenieros, porque no todos tienen que pasar por ahí, y más cuando vemos que la gran cantidad de los empleos se están
están concentrando, como siempre, en sectores de muy baja cualificación, donde siguen siendo los servicios, donde se sigue apostando por unos servicios tradicionales como el motor de esta economía. Entonces, la política económica, que lo decía al principio Ricardo Escudero, tiene que ir acompasando los cambios y las necesidades de la economía y dejar un poquito tranquila la legislación laboral o, en todo caso, simplificarla como proponía María Luisa Molero. Muchas gracias.